Resulta que WhatsApp puede ser el principal culpable de que el almacenamiento del celular siempre esté full, porque no es solo por los chats personales, sino por todo el montón de grupos por los que generalmente estamos incluidos. Siempre se envían montones de imágenes, videos, notas de voz, que la mayoría de las veces se necesitan una sola vez, pero ahí quedan para siempre en la memoria del teléfono ocupando muchísimo espacio. Ahora les voy a demostrar cómo van a detener eso para que WhatsApp ya no les siga llenando demasiado el almacenamiento del teléfono. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar aquí a los ajustes de WhatsApp. Vamos a entrar a esta parte donde dice almacenamiento y datos. Vamos a irnos a las últimas opciones, por lo menos esta que dice calidad de descarga automática. Ustedes pueden ver que dicen automático, calidad estándar y calidad HD. Yo prefiero dejarlo donde dice calidad estándar, porque dice puedes elegir qué fotos o videos descargar en calidad HD. Esto ocupa el menor espacio de almacenamiento posible. Si ustedes quieren las imágenes o videos en HD, bien, si no, no las descargan en HD, sino normalito, pesa mucho menos. Las opciones más importantes son estas tres últimas, donde dice descarga automática, descargar con datos móviles o descargar con Wi-Fi o descargar en itinerancia de datos. Bueno, cualquiera de esas, a ustedes les van a aparecer estas opciones. Tienen que estar deseleccionadas, o sea, no pueden estar seleccionadas. Si ustedes las van a encontrar así, tienen que quitar esto. Desactivan esto y desactivan esto. Porque cuando a ustedes les lleguen archivos, fotos, videos, audios por chat de WhatsApp o por grupos, son ustedes los que van a escoger qué se descarga y qué no, para que no caigan ese montón de fotos y videos de forma innecesaria. Entonces, al tener ustedes desactivado todo esto, ni con Wi-Fi se va a descargar nada automáticamente. Como medida adicional, ustedes se van a ir aquí donde dice administrar almacenamiento. ¿Qué les va a mostrar aquí? Todos los chats más pesados, los que tienen más información, más fotos, más videos, información en general. Y así, si ustedes quieren, pueden ir a vaciar todos estos chats, a eliminarlos. Ahora, también pueden activar esta opción en la parte de abajo que dice activa los mensajes temporales para que no les suceda esto, para que no existan chats donde se acumule demasiada información. Y así cada cierto tiempo, el mismo WhatsApp es el que les borra todos los historiales de chats y la memoria no se llena tanto. Esto es más que todo una medida preventiva para que de aquí en adelante todo lo que les llegue a WhatsApp no caiga directamente al almacenamiento de su teléfono, sino que sean ustedes mismos los que escogen si de verdad vale la pena descargar esto o no. Porque si no tienen esta opción activada, todo lo que le envíen, memes, videos sin sentido y cualquier cantidad de cosas que ustedes saben bien que se envían por grupos, todo va a caer al teléfono y cuando ustedes menos se den cuenta, la memoria del celular va a tener el 90% repleta de puros memes y cosas absurdas. Cambien esa configuración en WhatsApp y les aseguro que la memoria de su teléfono se los va a agradecer.